Ok. Fran, por favor. Ya estamos grabando, Claudia. Ok. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos al curso virtual para profesionales de la salud con el título de Uso de corticoides en alergias. Gracias por conectarse este jueves 23 de octubre en esta sesión vía Zoom. Este encuentro netamente está dirigido a médicos generales, internistas y residentes, con el objetivo de actualizar criterios de uso de corticoides sobre la seguridad e optimización terapéutica en lo que respecta a la patología de alergias. Esta noche nos acompaña un referente con amplia trayectoria. Estamos hablando del doctor Jean Adrián Floru Mercado, médico internista con formación en inmunología y alergias, magíster en farmacia clínica y farmacoterapia. Es médico cirujano por la UNSA, realizó residencia en medicina interna, destaca por su formación en complementar en instituciones de prestigio internacional como la Université de París, el Instituto Pasteur, Duke University, el Jewish Hospital de Denver, y en su ejercicio profesional ha desempeñado cargos de liderazgo como director médico y jefe de medicina interna en centros de alta complejidad. Y ha sido también Senior Medical Officer en la ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados en la ciudad de Panamá. Además, ha contribuido a la salud pública como asesor técnico del programa ampliado en inmunizaciones y es actual miembro del Comité Nacional de Inmunización de Bolivia. Además, una persona amante de los deportes, cine y la lectura. Bueno, pido por favor que mantengamos los micrófonos en silencio durante la presentación. Pueden dejar sus preguntas al final del chat porque abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, es un honor presentarles al doctor Jean Adrián Floru Mercado. Doctor, bienvenido y muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Claudia. Vamos a compartir mi presentación. Claro que sí, doctor. Aquí está. Ok, muy bien. Entonces, ¿ven la presentación? Sí, doctor, está en modo Frank, Doctor, lo he puesto en modo, ¿cómo se llama? panel. Sí, Ok, panelistas para que lo vean. Lo ya. que usted está Entonces, viendo, nosotros estamos viendo. ya. Entonces, vamos a... Ahora. No está compartiendo, doctor. Ah, perdón. Ahora sí, Ahora doctor. sí. Ahora sí. Ok. Ok. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias por dedicar este tiempo para hablar de corticoides. Es importante decir de que no tengo ningún conflicto de interés, ¿no?, con la industria farmacéutica y que mi objetivo es compartir mi experiencia, las evidencias y generar un debate constructivo sobre este desafío de tratamiento. Bien, hablaremos un poquito de qué son las alergias. La definición actualizada, ¿no?, muy reciente, es que es una respuesta inmune de tipo 2, TH2, que está mediada por IgEs y frente a los alergenos comunes, ¿no? ¿Qué es un alergeno? Pues es una proteína, es una molécula, en realidad, que desencadena esta reacción de tipo TH2 mediada por IgE. Ahí pueden entrar los pólenes, los ácaros, los alimentos, los fármacos, los epitelios, ¿no?, de animales, etcétera. Y el mecanismo va a ser la activación de mastocitos y la liberación de histamina,
¿no? A través de la liberación de interleuquinas IL-4, 5 y interleuquina 13, ¿no? Que son las interleuquinas que más entran en la secreción de IgE, ¿no? Ahora, es importante comentar de que en octubre del 2003, el Comité de Revisión de Nomenclatura de la Organización Mundial de Alergias actualizó esta declaración de consenso de expertos sobre la terminología en alergias, ¿no? Con el objetivo de acabar con esta ambigüedad, ¿no? Porque todo entraba a el término de alergia. Este informe definió primero que el término amplio de la hipersensibilidad se refiere a síntomas o signos objetivamente reproducibles que son iniciados por la exposición a un estímulo, que pueden ser estos, ¿no? Un alergeno, definido a una dosis tolerada por personas normales. Quiere decir que las personas normales que respiran un ácaro, pues no les pasa nada, pero a una persona que tiene alergia sí le va a pasar, ¿no ve? Esta hipersensibilidad podía dividirse en un tipo no alérgico, cuando no se podía demostrar ningún mecanismo inmunitario, y otro alérgico, cuando sí podía demostrarse este mecanismo. Por lo tanto, es muy importante consignar siempre a la hora de referirse a este tipo de reacciones cuál es el mecanismo implicado. Si es anticuerpos IgE, que es la alergia clásica, o anticuerpos IgM, IgG, inmunocomplejos o celulares, ¿no? Acuérdense todavía de la clasificación de Jelly-Combs, ¿no? Que está vigente desde 1963 para esto. Por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1 es la que es la verdadera alergia mediada por IgE que se da a alergenos, ¿no? Incluye la rinitis, el asma, la urticaria. Estas reacciones van a ser mediadas por la liberación de la histamina y otros mediadores de interacción del anticuerpo y antígeno de inmunoglobulina E. Después tenemos la hipersensibilidad de tipo 2, ¿no? Según según Jelly-Combs, que incluye las reacciones mediadas por anticuerpos. Acuérdense de la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Graves-Basedov, que van a ser mediadas por la interacción de anticuerpos con superficies celulares, ¿no es cierto? Y que activación del complemento. La hipersensibilidad de tipo 3, que son reacciones mediadas por los inmunocomplejos, ¿no? Por los inmunocomplejos, como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? En donde la formación de estos inmunocomplejos generan reacciones inflamatorias locales o generales. Y por último, la hipersensibilidad de tipo 4, que incluye reacciones mediadas por células T, sobre todo en la piel, ¿no? Acuérdense del síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidémica tóxica. Estas reacciones son mediadas por la activación de linfocitos y su citotoxicidad. Acá vemos, ¿no es cierto? Vean acá en la parte inferior derecha de su pantalla, ¿no? Está la foto, ¿no? Microscopía electrónica de un mastocito liberándose. El primer cuadrito es el 0 minutos, ¿no? Después empiezan a ya prepararse los gránulos a 1 minuto 4. Después a los 3 minutos ya vemos los gránulos que están saliendo de la célula. A los 4.5 minutos los gránulos ya se están saliendo, ¿no? De la célula. Aquí ya están afuera de la célula a los 6 minutos, ¿no? A los 10 minutos ya se ve la degranulación casi completa. A los 15 minutos y 20 minutos ya terminó más o menos la degranulación, ¿no? Entonces ustedes están viendo esta fotografía que me pareció increíble de la degranulación de un mastocito que empieza a los 0 minutos y termina a los 20 minutos más o menos, ¿no? Para que nos acordemos un recuerdo de qué son los corticoides, ¿no? Todo empieza en el colesterol, ¿no? En el colesterol que va a transformarse en pregnenolona. Luego, esta pregnenolona va a la progesterona, 17 alfa hidroxiprogesterona, y aquí empiezan los corticoides, ¿no? En la 11-deoxicortisol. 11-deoxicortisol es el primer corticoide, luego es el cortisol, y cortisol, ¿no? Que es el primer corticoide liberado y natural que produce el cuerpo, y el otro sería de la vía de oxicorticosterona a la corticosterona, ¿no? Que después se va a transformar en aldosterona. Esto es importante, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto nos ha dado muchos dolores de cabeza cuando éramos estudiantes. ¿Y por qué importa conocer esta vía?
Porque todos los corticoides, los glucocorticoides que usamos, la prednisona, la metilprednisolona, la fluticasona, etcétera, todos son análogos sintéticos del cortisol y de la corticosterona, que son producidos a partir del colesterol en la corteza adrenal. Entonces, cuando comprendemos los pasos enzimáticos, entonces esto nos puede servir para explicar las interacciones medicamentosas y los efectos adversos mineralocorticoides, ¿no? Porque sabemos que la aldosterona es un mineralocorticoide y que los corticoides pueden tener efectos mineralocorticoides que son importantes y que debemos conocer. Los puntos clave de la ruta, ¿no? Del colesterol a la pregnenolona. Acá, por ejemplo, esto es un paso muy importante en donde tenemos a la enzima, al citocromo 11A1, por ejemplo, que puede ser activado o desactivado por medicamentos. Este es un paso limitante. Después tenemos lo de la pregnenolona, ¿no? Lo de la pregnenolona en 17-alfa hidroxipregnenolona, que es esta, ¿no? Que también esto está mediado con el citocromo P17 del retículo endoplásmico, y aquí se van a ramificar los glucocorticoides a este lado, a la derecha, con el deoxicortisol, y para abajo los andrógenos, ¿no es cierto? Esta es una pregunta que siempre nos han hecho en los exámenes, ¿no es cierto? Y después tenemos, ¿no?, la progesterona, que se va a transformar, ¿no?, en corticosterona y en aldosterona, acá arriba, ¿no?, que es la vía mineralocorticoide. Las consecuencias clínicas, sabemos que la prednisona, metilprednisolona, ¿no?, que son los corticoides sintéticos, conservan una pequeña actividad mineralocorticoide, ¿no?, parecida a la aldosterona, y pueden generar entonces hipocalemia, pueden generar hipertensión, pueden generar edemas a dosis mayores a 40 miligramos día, o en pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces eso ya nos alerta en cuanto tenemos este tipo de pacientes, qué corticoides vamos a escoger, ¿no? Mientras que la dexametasona y la betametasona no tienen actividad mineralocorticoide, y estos dos corticoides entonces son preferentes cuando hay insuficiencia cardíaca o ascitis, por ejemplo. Y la budesonida, la fluticasona, que son corticoides inhalados, son preferentes si hay insuficiencia cardíaca o ascitis, ¿no? Esta budesonida y la fluticasona tienen una alta selectividad a los glucocorticoides gracias a la modificación del anillo B y C, y por eso disminuye el efecto de mineralocorticoide. Es importante también nombrar las interacciones, ¿no? Ya nos ha pasado interacciones y hemos visto interacciones cuando no se conoce esto con los corticoides. Por ejemplo, interacciones que bloquean la síntesis endógena de corticoides. El ketoconazol, el itraconazol van a inhibir el citocromo P17 y el citocromo 11B, y esto disminuye el cortisol endógeno con un riesgo de crisis adrenal. Un paciente, ¿no?, que está recibiendo corticoides por mucho tiempo, empieza a tomar ketoconazol y itraconazol y puede entonces entrar en una crisis adrenal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Después tenemos la rifampicina, la fenitoína, la carbamazepina, que son inductores del citocromo P3A4, que van a aumentar el metabolismo de la prednisona y de la metilprednisolona. Entonces, por esto debemos duplicar la dosis de los corticoides en pacientes que reciben rifampicina, fenitoína o carbamazepina, ¿no?, durante el tratamiento antibiótico, ¿ok? A los pacientes es importante decir de que las cortisonas, ¿no?, que el paciente está tomando van a ser versiones químicas de una hormona que su cuerpo fabrica a partir del colesterol, y por eso la glándula adrenal se va a dormir. Mientras usted tome las pastillas que le estamos recetando para combatir la inflamación, su glándula adrenal se duerme y va a necesitar tiempo para despertar cuando se suspenden. Es importante indicar al paciente de que hay un riesgo de que la glándula adrenal se duerma y que no se despierte, y que por eso el paciente no debe consumir corticoides a su gusto, ¿ya? Es importante esta recomendación, porque ya se ha visto, ¿no?, y lo hemos visto, que pacientes, cuando uno los receta y les recomienda, ¿no?, cada vez que tienen una exacerbación empiezan a tomar prednisona o se compran dexametasona, y luego llegan, ¿no?,
con dosis, con datos de Cushing. Ahora bien, entonces los glucocorticoides son sintéticos y van a imitar al cortisol endógeno. Y su función va a ser suprimir la inflamación alérgica a nivel genómico. Esto se llama transrepresión. Entonces, hay que aclarar que ningún corticoide de los que usamos no son anabólicos y no tienen efecto androgénico, ¿no? Entonces, estos son análogos sintéticos del cortisol, se unen a receptores glucocorticoideos del citoplasma, ¿no? Acá, para entrar a el núcleo de la célula, y una vez que entran en el núcleo de la célula, entonces van a producir translocación nuclear. Esto quiere decir una transrepresión de genes proinflamatorios, como ser NFK beta, ¿no? NFK beta, y ese NFK beta y AP1 van a entonces bloquear la producción de proteínas inflamatorias, ¿no? Esta represión, entonces, NFK beta, aquí están viendo, no se produce proteínas inflamatorias, ¿no? Y entonces disminuye la inflamación. Por otra parte, los glucocorticoides van a transactivar una inducción de proteínas antiinflamatorias. Y las proteínas antiinflamatorias, entonces, inhiben la inflamación, ¿ya? Entonces, esto es importante conocer de que los glucocorticoides que recetamos, ¿no? Tienen efectos, ¿no? Por ejemplo, cortos, como la hidrocortisona, con un tiempo de vida media de 8 a 12 horas, y que hay otros corticoides que están intermedios, como ser la prednisona, la metilprednisolona, que tiene una vida media de 12 a 36 horas, y otros que son de efecto largo, como ser la dexametasona y la betametasona, que tienen un tiempo de vida media de 36 a 54 horas. ¿No es cierto? Y debemos conocer su potencia relativa, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? La potencia relativa. Entonces, en una frase, el corticoide va a entrar a la célula y al entrar al citoplasma, entonces se unen al factor NF beta y apagan el gen que codifica, entra aquí al núcleo de la célula y a nivel de DNA apaga el gen que codifica para la inflamación, ¿no? Los pasos celulares, este recordatorio, la unión al receptor glucocorticoide, el complejo esteroide y receptor, translocación al núcleo, transrepresión, bloquea la NFK beta y la transactivación aumenta la LK la interleuquina 10, la lipocortina, que va a inhibir a la fosfolipasa A2 y que va a disminuir las prostaglandinas y leucotrienas, ¿no? Eso en la práctica diaria, ¿qué significa? Que su inicio es lento. Siempre acuérdense de eso. Un corticoide no es de inicio rápido. Necesita 4 a 8 horas para máxima síntesis de proteínas antiinflamatorias. Entonces, no sirve generalmente para emergencias, ¿no? En la consulta. Eso es importante y lo vamos a hablar posteriormente. Entonces, el corticoide está diseñado como antiinflamatorio y debe usarse todos los días, ¿no? Por eso se dice que el corticoide es controlador para mantener esta transrepresión que estamos hablando en este momento. No tienen un efecto inmediato sobre la histamina. Por eso nunca sustituye a la adrenalina en la anafilaxia, ¿no? Y si hablamos de la relación con síntomas clínicos, entonces esa transrepresión va a disminuir la interleuquina 5 y eso disminuye entonces los eosinófilos. Y eso causa menos edema, menos moco en el asma y en la rinitis. Disminuye también la interleuquina 4, la interleuquina 13, y eso disminuye la inmunoglobulina IgE y la producción de moco, y entonces mejorando la tos y la obstrucción. Y también disminuye el factor de necrosis tumoral alfa, provocando menos hiperreactividad bronquial. Ahora, las diferencias entre las vías. Cuando damos un corticoide inhalado, entonces va a haber una transrepresión local, esto en las células del epitelio bronquial. Y eso estamos buscando para disminuir la dosis sistémica. Cuando damos un corticoide en la piel, en la vía tópica, actúa en los queratinocitos y en las células de Langerhans
disminuyendo la interleuquina 6, ¿no? Y el factor de necrosis tumoral en la piel. Cuando damos en la forma oral o intravenosa, afecta todo el organismo, y cuando afecta todo el organismo, entonces activa también su transactivación, y eso es lo que nos da los efectos metabólicos. Vamos a hablar más tarde de efectos metabólicos. Otras interacciones importantes que modifican el mecanismo que estamos viendo acá, los macrólidos, la claritromicina, que van a inhibir el citocromo P3A4 y que va a aumentar la concentración intracelular de glucocorticoides y que potencian el efecto. Y esto es usado por los colegas neumólogos, por ejemplo, cuando dan claritromicina con corticoides, potencian el efecto, y eso es útil en las bronquiectasias, ¿no? Ya hemos hablado de que la rifampicina, entonces, al ser un inductor del citocromo P3A4 que aumenta eh, 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 aumenta, ¿no? Perdón, disminuye el efecto de los corticoides, y entonces hay que duplicar la dosis oral, ¿no? Entonces, importante decir al paciente que los corticoides no van a calmar el picor de inmediato, pero esto va a trabajar dentro de la célula, acá en el núcleo, inhibiendo los mensajeros que mantienen la inflamación, y que el uso, ¿no? El beneficio del paciente va a empezar a los 24, 48 horas van a entonces mostrar, ¿no? Su beneficio. Entonces, acuérdense, siempre la transrepresión de los corticoides va a tener el beneficio antiinflamatorio, ¿no? La transrepresión. Y la transactivación puede producir efectos adversos: aumento de la glucosa, disminución del calcio, atrofia de la piel, ¿no? Psicosis, ¿no? Los efectos en el ánimo, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver las formas de administración. Cuando vemos las formas de administración, tenemos entonces las formas de administración tópica, ¿no? Que se indica en las reacciones alérgicas cutáneas. ¿Cuáles son estas? Eczemas, dermatitis, ¿no? También se dan en las rinitis, en las conjuntivitis alérgicas. La forma, entonces, hay cremas, ungüentos, lociones, nasal, la vía tópica nasal con aerosoles nasales, y la vía tópica ocular con los colirios. Sus ventajas, entonces: disminución de la absorción sistémica, disminución de efectos adversos. Y hay que saber de que en la forma tópica cutánea, el ungüento tiene más acción, es más potente que la crema, más potente que la loción en la potencia. Cuando hablamos de la vía inhalada, indicaciones: el asma persistente, el EPOC con fenotipo eosinofílico. Esto es importante recalcar, porque hay EPOCs que no tienen este fenotipo, que no responden entonces a los corticoides. Y las formas, ¿no? Los inhaladores de polvo, ¿no? De dosis polvo, los inhaladores de hidrofluoroalcano, ¿no? Que son estos, HFA, y los inhaladores de soft mix inhaler, ¿no? Que no tenemos en el medio. Esto produce un depósito directo en los bronquios, en la vía aérea, disminuye la dosis necesaria. Recomendación siempre que dar al paciente: enjuagar la boca post inhalación, disminuye la candidiasis, ¿no? Y la vía oral, en la vía oral, usamos esa vía para las exacerbaciones graves, exacerbaciones que van a modificar los signos vitales, que van a modificar, ¿no? La frecuencia cardíaca, la saturación, ¿no? Exacerbaciones graves que están muy diseminadas en la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos dar vía oral, ¿no? En el asma, en la rinitis, en la dermatitis. Podemos dar entonces en la forma oral. Las formas farmacéuticas son tabletas, son cápsulas, son jarabes. Ahora, en la vía oral, vemos que el inicio es a las 4 horas, 8 horas, el efecto va a ser sistémico. La desventaja: el aumento del riesgo adrenal, ¿no? De una crisis adrenal, la osteoporosis, aumento de glicemia. Y podemos dar esta vía oral por 5 a 7 días y descontinuarla, ¿no? Yo, por ejemplo, doy vía oral cuando realmente es necesario por solamente 5 días, y luego lo descontinúo sin disminuir, poco a poco, ¿no? Para no tener problemas con el paciente, porque a veces eso de disminuir poco a poco se confunden, ¿no? Entonces, lo doy por 5 días y le digo: una vez que tome 5 días, mañana y noche, ¿no? Lo descontinúa. Entonces, en la vía cutánea es importante seguir la regla
¿no? De que una unidad de la punta del dedo, si ponemos la crema sobre la punta del dedo, eso más o menos es 0,5 gramos, ¿no? En la puntita del dedo. Y eso más o menos va a cubrir 2 superficies palmares en adulto, una capa fina, ¿ya? En la potencia, ¿no? Iniciamos con la clase 6 o la clase 7, que son las clases más bajas, ¿ya? Y acá tenemos las potencias de los corticoides tópicos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Eh, Hidrocortisona es el corticoide de potencia más baja, ¿no? La concentración de 1%, ¿ya? Y este va a ser el corticoide con el cual vamos a comparar los otros corticoides, ¿ya? Entonces, aquí tienen la hidrocortisona, después tenemos la mometasona, que también tenemos en el medio, que es concentración, que tiene una potencia media alta. Después tenemos los corticoides de potencia alta, que son la betametasona dipropionato, y la fluticasona propionato, la dexametasona y el clobetasol son los ultra altos. Los dos estos son ultra altos. Ahora, estos ultra altos, como ustedes ven acá, están disponibles como crema, como loción y tienen más actividad mineralocorticoide. Entonces, ojo, ¿no? Solo 2 semanas en adultos, nunca en la cara o en el cuello, porque estos tienen el inconveniente de poder causar atrofia en la piel, ¿no? Y la atrofia cutánea, pues es bien difícil de tratar y muy molestosa, ¿no? Ahora bien, hablando de cada corticoide, ¿no? La dexametasona tópica, ¿no? Va a ser 25 a 40 veces más potente que la hidrocortisona y está disponible en crema o loción. La desventaja es que tiene un poquito de actividad mineralocorticoide, ¿no? La dexametasona. Y que tiene un riesgo de hipocalemia leve, la dexametasona, cuando se usa en grandes superficies más de 2 semanas. Ahora, los corticoides de potencia ultra alta son útiles cuando se requiere acción rápida y no se dispone de mometasona o clobetasol, ¿no? Porque es cierto, si estamos en un lugar donde no tenemos mometasona o no tenemos fluticasona, podemos usar dexametasona, ¿no? Durante unos 5 días nada más y ahí estamos tranquilos, ¿no? Otro ejemplo, la mometasona furoato al 0,1%, ¿no? La mometasona acá. Esta mometasona es de clase media alta, 25 veces más potente que la hidrocortisona, pero baja disponibilidad sistémica de la mometasona, ¿no? Lo cual nos da un perfil más seguro en los niños y en las zonas sensibles como ser el cuero cabelludo. Por eso van a ver la loción de mometasona para cuero cabelludo, ¿no? Los estudios pediátricos muestran que hasta 4 semanas en cara no da atrofia ni supresión adrenal. Después tenemos la fluticasona propionato. Esta fluticasona tiene alta potencia, como lo ven, de 50 a 100 veces la potencia de la hidrocortisona y una alta lipofilia. Por eso es excelente para penetración en placas, ¿no? Para la psoriasis, por ejemplo, para líquen simple crónico, o una crema, ¿no? De fluticasona para la dermatitis atópica crónica, ¿no? Donde hay placas de eczemas, ¿no? Que están gruesos, ¿no? Liquenificados. Ahora, la precaución, siempre pensar en que la fluticasona, como es tan potente, ¿no? Aunque tiene una biodisponibilidad baja, puede producir supresión adrenal si se usa más de 50 gramos por semana o si se usa en cura oclusiva. Por eso tener cuidado con las curas oclusivas. Entonces, el mensaje clínico que tienen ustedes que saber es que es mejor elegir la potencia mínima eficaz que sea, ¿no? Que controle la inflamación y el vehículo adecuado. Recuerde que el ungüento tiene una potencia 2 a 4 veces mayor a la crema y que la fluticasona y mometasona ofrecen alta eficacia local con una mínima absorción, ¿ya? Ahora bien, hablando de los corticoides orales, estos corticoides orales también tienen su equivalente y el que generalmente usamos es la prednisona, ¿no? La prednisona, ¿no? Tiene una potencia antiinflamatoria de 4, ¿ya? Y una dosis equivalente de 5 miligramos para tener esta potencia antiinflamatoria de 4. ¿Con cuál la comparamos? Pues con el corticoide de referencia,
que produce el cuerpo, la glándula adrenal, que es la cortisona, ¿no? El cortisol. Entonces, su potencia inflamatoria de esto es 0,8. La prednisona es de 4. La hidrocortisona tiene 1 de potencia antiinflamatoria, ¿no? 20 miligramos de hidrocortisona nos da 1 de potencia antiinflamatoria. La metilprednisolona, ¿no? Tiene una dosis equivalente, 4 miligramos de metilprednisolona nos da 5 de potencia antiinflamatoria. Y fíjense acá, la dexametasona y la betametasona, ¿no? Tienen una potencia antiinflamatoria bien alta, ¿no? De 25, y su dosis equivalente es bien pequeña, 0,75. ¿Sí? Ahora bien, esto lo tenemos que contrastar con esta otra columna aquí a su derecha, que nos da el riesgo de supresión adrenal. Fíjense de que mientras más alta es la potencia antiinflamatoria, ¿no? Más baja es la dosis que nos pone a riesgo de supresión adrenal, debido a que su semivida plasmática es bien larga, ¿no? La dexametasona, entonces, con 1 miligramo de dexametasona ya podemos tener un riesgo de supresión adrenal debido a que su vida media es de 36 a 54, ¿no? Entonces, cuando usamos corticoides de potencia antiinflamatoria muy alta, tenemos que tener consciente esto, ¿no? Entonces, una regla rápida que para que ustedes la tengan presente es que tenemos el riesgo clínico de supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal con 7,5 miligramos día de prednisona, ¿no? 7,5 miligramos día de prednisona durante 3 semanas nos va ya a dar indicios de supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal. 3 semanas de uso a 7,5 para la prednisona, ¿no? Entonces, equivalente de eso, ¿no? 7,5 de prednisona, podemos ver que es un poquito menos, unos 5 miligramos de prednisona cada día, por ejemplo, de metilprednisolona, o 1 miligramo al día de dexametasona. Entonces, el consejo de prescripción, tratar, ¿no? A los tratados por menos de 7 días con corticoides orales podemos suspender sin hacer la disminución gradual. Y por encima de 21 días, ahí sí hacer la disminución gradual, reducir de 10% cada 3 a 7 días para evitar una crisis adrenal. Entonces, es una regla bastante sencilla, 10% reducir cada 3 a 7 días para evitar la crisis adrenal. Depende de cuánto tiempo esté usando el corticoide y la dosis que esté usando. Pasando a los corticoides inhalados. Acá tenemos entonces los corticoides inhalados que más usamos en el medio, la beclometasona, que es un inhalador de dosis medida, ¿no? O Meteret dose inhaler, ¿no? Acá estos corticoides inhalados también tienen una potencia que tenemos que conocer cuando usamos estos. La dosis de potencia baja para los corticoides inhalados, de dosis de inhalación medida, es de 100 a 200 microgramos por día, ¿no? La beclometasona viene de 50 microgramos. Entonces, si hacemos beclometasona 50 microgramos mañana y noche, estamos en 100 microgramos, ¿no? Una dosis alta, ¿no? Entonces serían de 400 microgramos, lo cual nos daría, ¿no? 4 inhalaciones, por ejemplo, en la mañana y en la noche, o 3 inhalaciones cada 8 horas, por ejemplo, ¿no? Para estar en una dosis alta, ¿ya? Este es el genérico que tiene menor costo, ¿no? En los corticoides inhalados. Después tenemos la budesonida, que viene con el nombre de Symbicort Turbuhaler, ¿no? Es un polvo inhalador, ¿ya? Es un polvo inhalador. Su dosis baja va de 200 a 400. Este viene en 160 y 320 microgramos, ¿no? Por inhalación. Entonces, ya podemos, con 2 dosis, ya estamos en una dosis baja. Con 2 dosis mañana y noche, estamos en una dosis media. Y una dosis alta serían 3 inhalaciones mañana y noche, ¿no? También. Después tenemos la budesonida,
que viene como inhalador con hidrofluoroalcano como propelente, que es una dosis de inhalación medida también, ¿no? La budesonida viene de 200 miligramos por inhalación, ¿no? Entonces, una dosis baja sería de una inhalación mañana y noche, una dosis alta sería de dos, una dosis media de 2 inhalaciones mañana y noche, y una dosis alta de 3 inhalaciones mañana y noche, por ejemplo, ¿ya? La fluticasona propionato también viene como dosis de inhalador medida y viene de 125 y de 250, ¿no? Entonces hay que fijarse bien en cuál uno prescribe, si es el Asmacort simple, por ejemplo, o el Asmacort AD, que es el de 250 microgramos por dosis. Entonces, eh, por encima de 500 es una dosis alta. ¿Cuál es el riesgo? Hay un riesgo sistémico, ¿no? Esto en los niños se ve. Hay niños que se receta la fluticasona en dosis altas, ¿no? Pero si este niño hace más de 3 meses de tratamiento de dosis alta, entonces puede empezar a hacer supresión adrenal, disminución de la estatura y osteoporosis, ¿ya? Entonces, es importante. Para usar la budesonida en dosis de inhalador en polvo, ¿no? Necesitamos que el paciente tenga un flujo inspiratorio superior a 30 litros por minuto, ¿no? Eso es importante. Y en niños menos de 6 años o ancianos con un volumen de expiratorio forzado menos al 50%, entonces preferimos usar los MDIs, los inhaladores de dosis medida, ¿no? Con cámara espaciadora. Sin cámara espaciadora llegan a depositarse más o menos un 20-30% y con cámara espaciadora podemos aumentar la deposición pulmonar hasta en un 50%. Entonces eso es importante en el momento de escoger nuestro inhalador. En niños y en ancianos es indispensable la cámara de inhalación para mejorar la deposición y disminuir la deposición de partículas también a nivel de la boca o a nivel de las cuerdas vocales, porque eso es lo que produce que los pacientes no puedan hablar, ¿no? Ahora bien, en los niños menos de 6 años, ¿no? También la cámara espaciadora, ¿ok? Ahora, siempre decir al paciente que se enjuague la boca tras inhalación, hacer una gárgara y escupir, eso va a disminuir la candidiasis y la absorción oral, ¿ok? Ahora bien, es importante saber de que cuando se maneja problemas alérgicos, lo primero es evitar los desencadenantes. Lo primero que hay que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a qué cosa la persona es alérgica, ¿no? Entonces, para conocer los desencadenantes, entonces el alergólogo puede dar, ¿no? Las pruebas cutáneas o algunos otros tests, ¿no? Para ver cuáles son los desencadenantes de la alergia. Luego, usar glucocorticoide local a dosis baja, ¿no? Ya sea tópico, ya sea en la nariz, ya sea bronquial. Luego, podemos subir los glucocorticoides a una dosis media si no hay buen control con la dosis baja. Luego, subir a glucocorticoide local a dosis alta. Y si no hay control, entonces a un ciclo corto de glucocorticoide sistémico, ¿no? Menos de 5 días o de 5 días, ¿no? Entonces, aquí tienen cómo hay que hacer la subida de los corticoides, ¿no? Y en cada patología tenemos entonces datos que nos van a indicar cuándo el paciente está controlado, cuándo el paciente no está controlado, a nivel de su rinitis, a nivel de su asma, a nivel de su dermatitis atópica, a nivel de su eczema, ¿no? Ahora bien, pasamos a los corticoides sistémicos. Ahora bien, acá, ¿cuándo damos corticoides sistémicos? En urgencias, ¿no es cierto? Cuando tenemos una anafilaxia, ¿no? Pero, hemos dicho que los corticoides, ¿no? No van a actuar sobre la histamina, ¿no? Entonces, si no actúan sobre la histamina, no van a actuar sobre una anafilaxia. Entonces, el antídoto de la anafilaxia siempre es la adrenalina, 0,3 a 0,5 miligramos en adulto. Los corticoides intravenosos no van a retrasar la reacción, pero sí disminuyen la recurrencia bifásica del 20% al 7%. Entonces, por favor, siempre que haya una anafilaxia, ¿qué significa? Esa persona que llega a urgencias, ¿no? Con desvanecimiento, con dificultad respiratoria,
severa, ¿no? Con edema de Quincke, ¿no? O una edema angioneurótico en la garganta, ¿no? Disminución de la presión arterial, su presión arterial está en 80, 50, 60, 40, ¿no es cierto? Hay que usar la adrenalina primero, los corticoides después y hay que aumentar, entonces, hay que dar una terapia hídrica, ¿no es cierto? Aumentar la volemia, ¿no? Es importante esto. Lo primero que tiene que pensar es la adrenalina, luego el corticoide, cuando hay anafilaxia. Cuando hay un brote moderado o grave de asma, de rinitis, de dermatitis, sin respuesta a terapia local máxima, ahí podemos dar también corticoides sistémicos. Y en enfermedades crónicas también damos corticoides sistémicos cuando son enfermedades autoinmunes asociadas. Hemos hablado, ¿no? De la clasificación de Jelly-Combs, tipo 2, tipo 3, ¿no es cierto? Y también damos en el tipo 4 cuando hay Steven Johnson, cuando hay necrólisis epidémica tóxica, por ejemplo. Ahora bien, en estos corticoides sistémicos, la dosis y el tiempo, la metilprednisolona intravenosa, ¿no? Vamos a dar en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo dosis, máximo de 125 miligramos cada 6 horas, ¿no? Por 24 a 48 horas, y luego a las 48 horas cambiamos a oral generalmente. La prednisona, vía oral, empezamos con 0,5 a 1 miligramo, máximo 40 a 50 miligramos por día, dosis única matinal, ¿no? El dar 2 veces al día aumenta el riesgo de crisis adrenal, ¿no? Entonces damos a una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo día. Y la duración máxima de 5 a 7 días. Hasta 5 días yo doy sin hacer una disminución gradual. Más de 5 días les digo de hacer una disminución gradual. La hidrocortisona, ¿no? Por vía intravenosa lenta, pues hasta 200 miligramos, ¿no? Generalmente 100 miligramos o 200 miligramos. Dosis por encima de 200 miligramos raramente son necesarias, ¿no? Y la dosis en adulto es de 10 miligramos por kilogramo peso, ¿no? Y entonces es importante dar la hidrocortisona en pacientes que tienen una exacerbación aguda, que ya están tomando, ¿no? Esteroides crónicos, porque en estos pacientes que ya están tomando esteroides crónicos, por ejemplo, un asmático, ¿no? Córtico dependiente que tiene una exacerbación aguda de su asma, entonces cuando llega al hospital, darle hidrocortisona, ¿no? Nos va a aliviar la probable supresión adrenal. En cambio, la dexametasona, ¿no? Es la que tiene mayor potencia inflamatoria. Por ejemplo, damos de 8 a 16 miligramos intravenoso lento, generalmente 8 miligramos, ¿no? La dosis en adultos de 0,15 a 0,3 miligramos por kilo, ¿no? Y es la que tiene mayor potencia antiinflamatoria, sin actividad mineralocorticoide. Entonces, la dexametasona va a ser útil ¿en qué pacientes? En los pacientes que son hipertensos, ¿no? Porque no se olviden de que la hidrocortisona, la metilprednisolona y la prednisona pueden aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces, la dexametasona es útil en hipertensos o insuficientes cardíacos que llegan a las urgencias, ¿no? Entonces, es más útil usar una dexametasona en un hipertenso o en un insuficiente cardíaco que llega a la consulta por un problema alérgico, usamos dexametasona, ¿no? Importante. Ahora bien, acuérdense que también damos corticoides sistémicos en los pulsos, ¿no? Los pulsos de corticoides. ¿Cuándo vamos a dar pulsos de corticoides? Pues cuando tenemos problemas realmente graves, ¿no? Generalmente los reumatólogos usan esto, los nefrólogos y los neurólogos, ¿no es cierto? Una vasculitis grave en el riñón con una creatinina, ¿no? De 4 miligramos mayor a 4 miligramos por decilitro, filtrado glomerular menos a 50 ml por minuto, una hemorragia alveolar difusa, ¿no? En pacientes, ¿no? Con un problema de una vasculitis en el pulmón. Después, un paciente con una vasculitis cerebral grave, ¿no? Entonces, ahí elegimos dar metilprednisolona en pulsos hasta 1 gramo de metilprednisolona al día vía IV, 3 días consecutivos, y luego disminuimos esto a la prednisona oral equivalente, ¿no? A 1 miligramo kilogramo día de prednisona, ¿no? Empezamos esto. También podemos dar pulsos intravenosos en ataque corto, en crisis aguda de asma, angioedema, reacción sistémica grave, la metilprednisolona, 1 a 2 miligramos por kilogramo día,
en dosis intravenosa, ¿no? Podemos dar, o la hidrocortisona también, ¿no? Y la dosis oral estándar en brotes moderados, la prednisona generalmente usamos para eso, de 0,5 a 1 miligramo kilogramo día, ¿no? Duración de unos 5 días, 7 días como máximo, y no requiere disminución de dosis gradual, si menor o igual a 7 días. Ahora, hay que decir de que más de 3 días consecutivos de pulsos, pues no hay ninguna diferencia. Más bien, eso aumenta el riesgo de infecciones y de diabetes sin beneficio adicional. Entonces, no más de 3 días de los pulsos generalmente hacemos. Ahora, en problemas de vasculitis grave, pues asociamos los corticoides con otros, ¿no? Antiinflamatorios, ¿no? Puede ser el metotrexato, puede ser la ciclosporina, puede ser el rituximab o otros, ¿no? Antiinflamatorios que nos van a permitir controlar las vasculitis, ¿no? Entonces, las recomendaciones rápidas, monitorización de glucemia es importante, la presión arterial, cultivos si es que hay fiebre y la protección gástrica. Vamos a hablar de eso. ¿Cuándo dar protección gástrica? Entonces, eh, hacemos profilaxis siempre que damos dosis altas de prednisolona, ¿no? Con sulfametoxazol trimetroprima, si asociamos a ciclofosfamida o rituximab concomitante, ¿no? Ahora, antes de iniciar, los pulsos o las dosis altas de corticoides sistémicos, generalmente hacemos una línea base de un hemograma completo, hemoglobina, leucocitos, plaquetas, vemos cómo está su glicemia en ayunas o su hemoglobina glicosilada, vemos cómo está la creatinina y el nitrógeno ureico y hacemos un clearance o aclaramiento de la creatinina si nuestro paciente tiene más de 60 años, perdón, o un tratamiento que estamos planificando por más de 3 semanas. Vemos también los electrolitos, no nos olvidemos de hacer control de electrolitos, sodio, potasio, cloro, cuando los pacientes están usando los diuréticos o aldosterona. Después hacemos función hepática cuando se emplean dosis altas de corticoides, más de 40 miligramos por día o pulsos, ¿no? Y también pensamos en la vitamina D y el calcio sérico si el tratamiento está previsto más de 8 semanas por el riesgo de osteoporosis, ¿no es cierto? Ahora, en el medio es importante una radiografía de tórax, ¿no? O hacer un IGRA si es que hay riesgo de tuberculosis latente, sobre todo cuando hacemos tratamiento de prednisona más de 20 miligramos por día por más de 4 semanas, ¿no? Y no se olviden del control de la presión arterial, porque los corticoides pueden producir hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si vamos a usar corticosteroides por más de 2 semanas, pues hay que monitorizar la presión arterial, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya tienen ese diagnóstico de hipertensión arterial y habrá que controlar mejor la presión arterial, ¿no? Ok, ahora, todo depende también de la duración del tratamiento. Si es menos de 7 días de tratamiento en un ataque corto, ¿no? De corticoides, no se requiere entonces medir todas estas cosas, salvo que haya una clínica. Por ejemplo, un paciente que está usando ya 3 días de prednisona, ¿no? Y empieza a hacer fiebre, pucha, claro que sí, ¿no? Tendríamos que hacer entonces todo los estudios, ¿no? O si el paciente está usando 3 días de corticoides y empieza a presentar polidipsia, polifagia, ¿no es cierto? Glucosuria, claro que sí, tenemos que ver cómo está su glicemia, cómo está su hemoglobina glicosilada, etcétera, porque puede estar haciendo una diabetes corticoidea, ¿no? Ahora, cuando el paciente tiene un curso medio de corticoides hasta 21 días, de 8 a 21 días, hacemos glicemias capilares, ¿no? Medimos las glicemias capilares los días 3, 7 y 14 generalmente, si el paciente es diabético o si tiene más de 2 factores metabólicos, ¿no? Por ejemplo, obesidad, por ejemplo, aumento del colesterol, etcétera. Medimos la creatinina, los electrolitos al 7º día de tratamiento, cuando hay un curso medio, si la dosis es más de 40 miligramos por día o si la edad es más de 60 años, ¿no? Entonces, eso nos enseña la farmacología de los corticoides. Hacemos un hemograma al día 10 o 14, porque buscamos leucocitosis, ¿no? Y si sospechamos infección, no se olviden
de que las personas que usan corticoides no van a desarrollar fiebre porque están disminuidos muchos mediadores de la fiebre. Entonces, a veces, cuando usan largo tiempo corticoides, empiezan a hacer unas infecciones severas que luego llegan a emergencias, ¿no? Con unos shock sépticos, ¿no? Entonces hay que tener esto al día y hacer un hemograma al día 10-14. Cuando usamos corticoide más de 3 semanas, ¿no? Y por ejemplo, o pulsos intravenosos, entonces semanalmente durante el primer mes medimos la glicemia, la creatinina, los electrolitos. Hacemos un hemograma mensual, hacemos un hepatograma mensual, albúmina, el calcio y la vitamina D. Y cada 3 meses deberemos hacer la densitometría ósea basal, repetir a los 12 meses si la dosis acumulada de prednisona es más de 5 gramos, ¿no? Porque hay riesgo de una osteoporosis, ¿no? Y tenemos que entonces prevenir las fracturas, ¿no? En nuestros pacientes. La presión arterial debe medirse en cada consulta en pacientes crónicos que están usando los corticoides, ¿no? Y si es que hay una hipertensión nueva, hay que descartar una hipocalemia, ¿no? Hacer unos electrolitos, ¿no? Entonces, después de un tratamiento con corticoides largos, hay que hacer un control de glicemia a las 4 a 6 semanas tras suspender, porque puede haber una diabetes inducida por los corticoides, ¿no? Creatinina y potasio a la segunda semana de la disminución lenta, ¿no? De los corticoides, porque hay un riesgo de insuficiencia adrenal que se caracteriza por hipotensión, por hipercalemia, ¿no es cierto? Somnolencia, etcétera, ¿no? Y la prueba de estimulación con ACTH, que mide el cortisol basal a los 30 minutos, si hay síntomas de supresión adrenal o el tratamiento es más de 4 semanas. Ya hemos hablado un poquito, pero les repito las señales de alarma para repetir laboratorios de urgencia, ¿no? Si el paciente va a tener alzas térmicas más neutropenia, si el paciente va a tener glucosuria, ¿no? Y glicemia por encima de 250 miligramos por decilitro. Si va a tener edema, hipotensión ortostática o sodio menos de 130, nos va a decir que está haciendo una crisis adrenal. Y si el aumento de la creatinina, ¿no? Si hay 30% de aumento de la creatinina respecto al basal, nos va a hablar de una necrosis muscular o deshidratación causada por los corticoides, ¿no? Entonces, en la práctica, el recordatorio que ustedes tienen que tener cuando usan corticoides sistémicos, pulsos, que glicemia, creatinina, electrolitos, hemograma es el panel mínimo a las 48 horas en todo paciente con pulsos o dosis oral más de 40 miligramos y el resto se va a ajustar al tiempo previsto y las comorbilidades, ¿ya? Ahora bien, los efectos adversos más frecuentes, ¿no? Que vemos en la vía inhalada, por ejemplo, es la candidiasis oral, ¿no es cierto? O Muget, ¿no? Hay varias formas de presentación. Hay la candidiasis oral con el Muget, que es esa alfombra blanca en la lengua, pero también hay la candidiasis oral sin Muget, que es esa lengua roja, tipo frambuesa, ¿no? Que arde, que molesta, que pica, etcétera, ¿no? Esto se previene con el enjuague, ¿no? Siempre que usan corticoides inhalados, tienen que enjuagar la boca después del uso, un buen enjuague. Cuando usamos vía tópica, entonces el efecto adverso frecuente, la atrofia cutánea, ¿no? La piel se vuelve muy delgadita, pueden aparecer estrías, pueden aparecer telangiectasias, ¿no? El riesgo es del 1% si usamos menos de 2 semanas. Entonces, más o menos 10 días de tratamiento con el corticoide cutáneo es un plan sensato de tratamiento y eso se puede repetir, ¿no? Después de 2 semanas de no usar corticoide, puede volver a repetir otras 2 semanas, ¿no? Entonces, podemos ir jugando sobre eso, ¿no? Después, la vía oral, ¿no? La supresión adrenal es el efecto adverso frecuente, ¿no? Y el riesgo es cuando usamos 7.5 miligramos de prednisona al día, ¿no? Por más de 3 semanas. Y el riesgo cuando también usamos vía oral crónica, la osteoporosis. Ya hemos dicho, cada 3 meses hacer una densitometría ósea, o bueno, mínimo cada 6 meses hacer una densitometría ósea y tratar, ¿no? El riesgo de osteoporosis con el alendronato, pues claro que sí, y con el calcio, ¿no? Ahora bien, cuando usamos
corticoides en colirios. No nos olvidemos de las cataratas y el glaucoma, ¿no? Por eso, cuando traten una alergia en el ojo, una conjuntivitis alérgica, pues no den corticoides en gotas. Primero den antihistamínicos, ¿no? En gotas, antihistamínicos en gotas. Y si no mejora esto, pues hay que mandar al oculista, ¿no? Porque el uso de corticoides en gotas puede causar las cataratas y el glaucoma, ¿no? Entonces es bien importante que consideren esto. Después, la diabetes mellitus inducida por esteroides aparece a las 48 o 72 horas de usar los corticoides, y la dosis umbral puede ser tan baja como 20 miligramos de prednisona, ¿no? Entonces, en individuos predispuestos, ¿no? El mecanismo va a ser el incremento de la gluconeogénesis o de la resistencia periférica a la insulina, ¿no? Vigilar la glucosa capilar los días 3 a 7, y si aumenta a 200 miligramos, entonces hay que ajustar un hipoglicemiante, iniciar tratamiento con metformina, ¿no? O disminuir las dosis de los corticoides. Revierte generalmente 1 o 2 semanas después de suspender. Ahora bien, es bien común el usar, ¿no? Bloqueadores de la bomba de protones, ¿no? Y todos hablan de, eh, entonces, un uso del, por ejemplo, omeprazol o otro bloqueador de la bomba de protones, ¿no? Ahora, ¿cuándo está recomendado esto? Cuando hay un riesgo relativo de 2 a 3 veces que está aumentado el riesgo de gastritis y úlcera péptica. ¿Cuándo va a estar entonces el riesgo de gastritis y úlcera péptica aumentado en los pacientes? Cuando la dosis de prednisona va a ser por encima de 20 miligramos por día y cuando hay un AINE concomitante. El típico ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea que toman un AINE y que su médico también le ha prescrito un corticoide, ¿no? Por un flare de artritis, ¿no? Entonces, ahí sí se debería usar una profilaxis con omeprazol, por ejemplo, o otro inhibidor de la bomba de protón, ¿no? También, si la edad es más de 60 años, si tienen antecedentes previos de una úlcera o una gastritis erosiva, o si están usando anticoagulantes, ¿no? El síntoma alarma que tenemos que monitorear, el dolor epigástrico nocturno o la hematemesis, entonces hospitalizar y endoscopía urgente. Ahora, hablemos de los trastornos neuropsiquiátricos, porque estos se ven, ¿no? En el uso clínico de los corticoides orales. La frecuencia va a ser muy variable, ¿no? Cuando usamos la vía oral, de 60 a 60% de pacientes pueden desarrollar una psicosis en un uso crónico más de 21 días, ¿no? La dosis umbral para desarrollar entonces trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Generalmente la psicosis corticoidea es de 40 miligramos de prednisona por día, ¿no? Por más de 20 días. Causan euforia, insomnio, ansiedad, depresión, psicosis maníaca, delirio, ¿no? Entonces, la estrategia es de tratar de dar la menor dosis por el menor tiempo posible, de administrar toda la dosis por la mañana, porque eso va a disminuir el efecto sobre el eje circadiano, y considerar un protector del sueño como ser, ¿no? La trazodona, por ejemplo, o la clorfeniramina en pacientes de edad, ¿no? Si hay insomnio, y si hay psicosis o delirio, reducir la dosis lo antes posible y añadir un antipsicótico, por ejemplo, la quetiapina, valorar una hospitalización, porque estos son pacientes que sus psicosis pueden ser graves y el tratamiento bastante difícil. Entonces, mientras antes uno dé la quetiapina, es mejor. Algunos mitos y algunas que hablan de los corticoides, ¿no? Entonces, dicen, los corticoides son adictivos, pero en realidad no hay tolerancia ni síndrome de abstinencia con el uso de los corticoides, ¿no? No son adictivos. En realidad, el paciente ve que cuando toma corticoides, pues se mejora tanto de su asma, se mejora tanto de su artritis, se mejora tanto de su problema de dermatitis atópica, que dice, ah, no, soy adicto al corticoide, pero eso no es adicción, ¿no es cierto? Es otra cosa, ¿no? Es la actividad farmacológica del medicamento. Otro mito, solo usar cuando hay síntomas.
Esto es falso, ¿no es cierto? Porque sabemos ahora que hay que usar un control antiinflamatorio, requiere un uso regular, ¿no? Para desinflamar. Por ejemplo, el uso antiinflamatorio en una rinitis, el corticoide en una rinitis, pues no destapa la nariz, para nada, ¿no? Eso es otro mito. El corticoide no destapa la nariz. Usando regularmente el corticoide en la nariz, vamos a llegar a controlar la rinitis alérgica en el lapso de unos 3 días a una semana de usar, ¿no? Todos los días. Entonces, para el control antiinflamatorio requerimos un uso regular del corticoide. Otro mito, las cremas fuertes dejan cicatriz. Entonces, el riesgo es mínimo si se rotan las cremas y si se limita a 2 semanas, ¿no? Usar un corticoide de potencia alta o media alta y luego bajar, ¿no? Luego de 2 semanas a un corticoide, ¿no? A la hidrocortisona, por ejemplo, es una estrategia de tratamiento muy buena, ¿no? Y otro mito, que todos los corticoides son iguales, pues hemos visto que no. Hay diferencias en la potencia, en la biodisponibilidad y en la retención a nivel de las células en el organismo. Entonces los tenemos que conocer, ¿no, colegas? Hay que conocer a los corticoides. Por último, consejos prácticos. El inhalador, ¿no? Debemos enjuagar la boca y usar un espaciador, sobre todo en niños y en personas por encima de los 60 años. Eso va a disminuir la candidiasis. Después, en el spray nasal, bien importante, no hay que apuntar, ¿no? al tabique nasal. Tenemos que apuntar al cornete lateral, afuera, hacia afuera tenemos que hacer el disparo del spray nasal. Eso va a disminuir la epistaxis. Es bien común, ¿no? Que llegan a la consulta, sí, me han recetado mi otorrino corticoide, pero ucha, estoy con epistaxis, ¿no? ¿Por qué? Porque no les han dicho que hay que apuntar hacia afuera y no hacia adentro, ¿ya? Bien importante esa recomendación. La crema, aplicar en la capa fina con el fingertip unit, ¿no? Entonces, 0,5 gramos es la crema que va a llenar la primera falange del dedo, ¿no? Esa es la dosis, 0,5 gramos. La primera falange del dedo la aplicamos, ¿no? Eso va a disminuir la atrofia. Porque otros pacientes se ponen todo el dedo de crema, ¿no? Porque piensan que eso va a estar mejor. Entonces ahí aumentan el riesgo de atrofia. Después, el corticoide oral debe ser tomado con el desayuno, ¿no es cierto? Y entonces hemos discutido el uso del protector gástrico famoso y nunca suspender bruscamente cuando es más de 3 semanas de duración. Entonces, sobre el uso del protector gástrico, cuando la dosis de prednisona equivalente es más de 20 miligramos al día y tiene factor de riesgo como ser la edad, más de 60 años, un antecedente de úlcera péptica o hemorragia digestiva o una clínica de dispepsia, cuando tiene el uso concomitante de AINE, una artritis reumatoidea con AINES, cuando usa anticoagulantes, antiagregantes dobles o el alendronato, también podemos dar el famoso protector gástrico, pero no en todos los pacientes, ¿ya? Ahora, los riesgos también de usar los protectores gástricos, también, ¿no es cierto? Si usamos a larga mano los protectores gástricos o los inhibidores bomba de protón, las infecciones con clostridios difíciles, la neumonía por aspiración, la hipomagnesemia, la fractura de cadera y muñecas y más de un año de tratamiento, etcétera. Tenemos, ¿no? Todas esas cosas, entonces hay que pensarlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en conclusión, los corticoides son los antiinflamatorios más potentes y rápidos en las alergias. La elección de vía es muy importante, ¿no? Esto lo usemos según la gravedad, según la localización, según el perfil de seguridad de cada medicamento. Y la educación al paciente, pues, es clave para la adherencia y la seguridad del uso del corticoide, ¿sí? Eso es clave. Entonces, de esta manera hemos podido hablar acerca del uso de los corticoides, ¿no? Y ahora voy a pasar a eh, compartir con ustedes, ¿no? Unas pequeñas preguntas para que podamos discutir entre todos nosotros, ¿no? Entonces, voy a cargar mi presentación de las preguntas. ¿Ok? ¿Están viendo?
Sí, doctor, se ve. ¿Se ve? Ya. Está toda su Entonces, pantalla. entonces tienen que unirse a un programa que se llama Menti, menti.com. En sus celulares, por favor, entren a los celulares y únanse a este programa que se llama menti.com y pongan el código 6314-0101. Código 6314-0101 en el Mentimeter. ¿Ok? Estoy poniendo el link de la página para que puedan ingresar y luego coloquen el código que indica el doctor. Lo estoy colocando también en el chat. 6314-0101. Eso, por favor. Eso es. Pongan en el chat, por favor, si han podido comunicar, si han podido entrar al Menti para que empecemos a discutir las preguntitas. Pónganme en el chat, por favor, si ya se han podido conectar. Entonces, en su celular, únanse al programa que se llama mentimeter.com. Eso es, ya hay una persona que ha contestado, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poquito más para ver si algunas otras personas se van a conectar para poder discutir algunas preguntitas. Esperamos un par de minutos más. Por favor, a todos los conectados, si pueden ingresar al link, lo puse en el chat para que puedan ingresar a la página de Mentimeter y colocar el código que les coloqué también en el chat. Entonces ya vemos que dos personas se han conectado y que han respondido a la primera pregunta. Ahí está el código que tienen que poner para entrar al cuestionario. Nos avisan si necesitan ayuda, alguno de los conectados. El link está en el chat y el código también para que puedan ingresar. Ok, damos un par de minutos más para esperar y si no, seguimos adelante. Sí, doctor, demos a Esto ver. es, esto es algo que es totalmente anónimo, ¿ah? No, no tengan miedo. Es totalmente anónimo. Ustedes entran por su celular, ¿no? Y es totalmente anónimo. Entonces, anímense a entrar, ¿no? Y a ver cuál ha sido su aprovechamiento, ¿no? De esta charla, ¿no? Adelante, colegas. Adelante. Es totalmente anónimo. Nadie va a saber quién está respondiendo, ni nadie va a controlar eso, ¿no? Entonces, es totalmente anónimo. Es para ver cuánto han aprovechado, ¿no? Estos 40 minutos estos 30 minutos de charla, ¿no? Ok, ok, bueno. Entonces, acá la primera pregunta, ¿cuál es la dosis diaria de prednisona que inicia riesgo clínico de supresión adrenal? Entonces, habíamos hablado de que los estudios, ¿no? Hablan de que esa dosis es la dosis de 7.5, ¿ya? Esta de acá, la dosis de 7.5. ¿Ok? La dosis de 7.5 es las dosis que van a dar más problemas de supresión adrenal. Entonces, 7.5 hemos dicho por
más de 2 semanas de uso, ¿ya? 2 semanas de uso. Entonces, estos 7.5 miligramos, ustedes lo pueden entonces, transformar, ¿no? Si es que están usando dexametasona, si es que están usando hidrocortisona, si es que están usando prednisona, ¿no? Entonces, el equivalente a 7.5 miligramos de prednisona por más de 3 semanas nos pone en riesgo de una crisis adrenal, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Ok. Siguiente pregunta. En anafilaxia, ¿cuál es el primer fármaco que debe administrarse? Lo primerito, llegan, llegan, llegan pacientitos, llega un paciente, el cual dice que está acompañada de su esposa y su esposa lo trae, está en una camilla, ¿no? Y dice, estaba en la chacra y de repente le ha picado una abeja, ¿no? Ucha, y apenas está respirando, tiene una saturación de 75, su frecuencia cardíaca de 120, tiene una presión arterial de 60-40. ¿Qué es lo que le van a hacer primero? Lo primero que le van a hacer, ¿qué cosa es? Ok. Entonces acá tenemos un empate, ¿no? 5 han dicho epinefrina y 5 han dicho dexametasona. Ahora, acuérdense lo que hemos hablado, ¿no? La, los corticoides, ¿no? No inhiben a la histamina, primero, número uno. Y segundo, que para hacer su transrepresión, los corticoides necesitan 4 horas más o menos. Entonces, lo primero que debe hacerse es epinefrina. Si bien ustedes ya están viendo de que el paciente está haciendo un shock anafiláctico, entonces la epinefrina es lo primero que deben dar, ¿no? Dar un acceso venoso, tienen que buscar acceso venoso al tiro. Primero le pinchan una epinefrina 0,3 miligramos por kilo peso, ¿no? Y segundo, le pillan una vía venosa para infundirle suero fisiológico o un ringer normal a chorro, ¿no? Y lo tercero que van a hacer va a ser dar un corticoide. Si tienen hidrocortisona, bien. Si tienen dexametasona, bien. Si tienen metilprednisolona, bien, ¿no? A una dosis equivalente, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y eso es lo tercero que va a ser la dexametasona. Y lo cuarto que va a ser la loratadina, ¿no? La loratadina o otro antihistamínico, ¿no? En cuarta cosa. Entonces, súper. Primero dar, entonces, epinefrina o adrenalina, que es lo mismo, es súper barato, ¿no? Y todos ustedes que tienen su consultorio y que ponen inyecciones deben tener una epinefrina ahí guardada siempre por si algún paciente tiene una reacción anafiláctica que es rara a algún medicamento, pero que puede darse, ¿no? Entonces, cómprense una ampollita de epinefrina y tengan guardada siempre en el consultorio si ustedes ponen inyecciones, es salvador, ¿no? Muy bien. Siguiente. Entonces, la respuesta correcta, ¿no? Epinefrina 0,3 miligramos por, en intramuscular. ¿Dónde se va a dar en intramuscular? Pues se va a dar en el deltoides o se va a dar en el muslo, en la región externa del muslo, ¿no? Muchas veces con el pantalón incluido, con la ropa incluida, pincharle y meterle de una vez porque en minutos la epinefrina, la adrenalina actúa en minutos y es salvadora de vidas, ¿no? Ok, siguiente. ¿Qué corticoide tópico de alta potencia está disponible en Bolivia y puede usarse menos de 2 semanas en las palmas, ¿no? En las palmas. Ok. Corticoides de alta potencia. A ver. ¿Cuál van a usar? Tienen un paciente que tiene un eczema de contacto. Es un trabajador, él trabaja en la construcción y llega al consultorio con sus manos, pucha, que parece que tiene un cuero en las manos y ya no puede trabajar porque le duele, ¿no? Le pica.
y tiene un eczema de contacto fuertísimo, ¿no? En las palmas de las manos. ¿Qué corticoide van a usar? Entonces tienen que usar un corticoide de alta potencia, ¿no? Hemos dicho que los corticoides de alta potencia, ¿no? Son ¿cuáles? ¿Cuáles son los de alta potencia y por qué van a usar, ¿no? Eso. Entonces la respuesta correcta es el clobetasol. Muy bien, clobetasol propionato tenemos disponible, ¿no? El clobetasol propionato 0,05%. Entonces empezamos a usar mañana y noche en las palmas durante más o menos 2 semanas y en 2 semanas viene el paciente a su control, ¿no? Y vemos que está mucho mejor, ya no tiene tanto picor y nos agradece, ¿no? El haberlo tratado. Muy bien, siguiente. ¿Cuál de los siguientes medicamentos entonces reduce los niveles de prednisona y requiere duplicar la dosis? ¿No? Acuérdense de los citocromos, acuérdense de las interacciones medicamentosas. ¿Cuál de los siguientes medicamentos va a reducir los niveles de prednisona y va a requerir duplicar la dosis de la prednisona? ¿Ok? A ver, acuérdense. Acuérdense. A ver, eso es. Damos un minuto más. Un minuto más, eso es. Acuérdense de lo que hemos hablado. ¿Qué medicamentos van a aumentar, ¿no? Van a estimular a los citocromos, ¿no? Y esos citocromos van a entonces metabolizar los corticoides, ¿no? Entonces van a reducir los niveles de prednisona, ¿no? Eso. Pregunta típica de la residencia. Reacciones adversas medicamentosas. Ok. Entonces vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Entonces, tenemos que es la rifampicina, ¿no? La rifampicina, perdón, algo falló acá. La rifampicina es la que va a aumentar, entonces, las dosis, va a requerir que aumentemos las dosis de prednisona, ¿no? Muy importante los pacientes que hacen tratamiento con la tuberculosis, ¿no? Muy importante, ¿ya? Rifampicina, eso, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué instrucción es la más importante para reducir la candidiasis oral en los pacientes con inhaladores de corticoides? ¿No? ¿Qué es lo que hay que decirle al paciente que va a usar corticoides en inhaladores? ¿No? Vamos a dar un minutito para la pregunta. Entonces, entonces tenemos que, la respuesta va a ser la respuesta correcta entonces de esta pregunta es la B. Enjuagarse la boca después de cada dosis. Enjuagar la boca después de cada dosis es importante. También podemos disminuir, ¿no? La candidiasis oral en pacientes con inhaladores usando la cámara espaciadora, ¿no? Pero la primera medida es siempre decirle al paciente que se enjuague la boca después de cada dosis, ¿ya? Eso, enjuagar la boca, ¿ok? Muy bien. Muy bien, colegas, eso es lo que tenía preparado para ustedes, ¿no? Ya hemos terminado la presentación del Mentimeter, las preguntas. Ahora me pongo a su disposición. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, ¿no? Sobre lo que hemos discutido, o si tienen, ¿no? Alguna anécdota sobre el uso de corticoides que ustedes han tenido en su profesión, pues la pueden compartir, ¿no? Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes, compartir mi experiencia, ¿no? Aquí tengo a Jorge. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Doctor, Estás buenas con la noches. ¿Me escucha? mano levantada. ¿Me escucha, doctor? Buenas noches. Sí, claro. Fuerte y claro. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la disertación.
Muy productiva para nosotros. Doc, una consulta. Tenemos al paciente, viene con la alergia, la hemos controlado con la epinefrina. ¿Cuántos días después de ese episodio tenemos que seguir con un antihistamínico? ¿Y cuántos días más después se tiene que dar una dieta libre de histaminos? Gracias, Ok, doctor. ok. Entonces, nos estamos poniendo en el caso del shock anafiláctico, porque solamente en shock anafiláctico vamos a usar adrenalina, ¿no? O epinefrina. Entonces, llega el paciente a emergencias, indican entonces adrenalina, ¿no? Para sacarlo de la emergencia, ¿no? Han usado una ampollita de adrenalina, con lo cual su frecuencia cardíaca bajó de 140 a 120. Persiste todavía un estridor laringio, está respirando así, tiene todavía sibilancias, está silbando su pecho, ¿no? Al respirar, entonces usan una segunda dosis de adrenalina para controlar eso, su presión arterial va a subir, ¿no? A 80, 60 y luego 100, 60, ¿no? Con lo cual ya vemos que está controlado, empezamos a usar corticoides, ¿no? Por ejemplo, hidrocortisona 100 cada 12 horas, empezamos a usar ahí antihistamínicos, clorfeniramina 10 miligramos cada 8 horas, y pasamos al paciente a internación. Siempre un paciente con shock anafiláctico debe ser internado, siempre. Aunque mejore en urgencias, a la hora va a mejorar en urgencias y va a decir, pucha, ya estoy bien, ya me voy, ¿no? Pero no, deben decirle de que la buena práctica es una hospitalización de 24 horas, porque en un 20% de pacientes hay una reacción, ¿no? Que se da a las 8 a 24 horas, que puede ser una reacción de baja de presión arterial otra vez, ¿ya? Entonces siempre se interna, al día siguiente pasan visita, ¿todo bien con el paciente? Sí, sí, su presión 130/80, pulso 80, respira bien, auscultación bien, todo bien. Entonces, depende de qué es lo que le dio la alergia. ¿Qué le dio la alergia? ¿Le dio la alergia la picadura de la abeja? ¿Le dio la alergia un medicamento? ¿Qué le dio la alergia? ¿No? Si es algo que sabemos que ha pasado, ¿no es cierto? Como ser, por ejemplo, ha tomado un medicamento y le ha dado una alergia, ese medicamento lo suspendemos, ¿no? Si el paciente está con una urticaria, ¿no? Y le pica, ¿no? Y está con escozor, entonces podemos mantenerle su antihistamínico durante unos 5 días más, nada más, ¿no? Antihistamínico por 5 días más y hacer una dieta durante esos 5 días con libre de histamino liberadores. Los más frecuentes, el chocolate, el chancho, el queso, la frutilla, ¿no? Y los derivados del chancho, ¿no? Del chancho, como ser carnes frías, chorizos, salchichas, durante 5 días, ¿no? Eso puede aumentar la histamina. Entonces, esas son las indicaciones que se dan en estos pacientes. Al segundo día le puede dar su antihistamínico y en caso de que siga con su urticaria, todo eso, podemos usar dosis bajas de corticoides, ¿no? Durante 5 días más, por ejemplo, 20 miligramos de corticoides por 5 días, su antihistamínico por 5 días y su dieta por 5 días y listo. Y luego que vaya, ¿no? Donde el alergólogo para ver qué pasó con su alergia y cómo se puede prevenir para la siguiente vez, ¿no? Eso, gracias Jorge por la pregunta. Doctor, tenemos una consulta en el chat, se la voy a leer. Es de Sí, la doctora Jenny López desde Sucre y dice, buenas noches, doctor, gracias por la actualización y también a Yesid. Una consulta, la dosis para paciente con VIH, ¿qué medicamento es lo más recomendable? Dice. ok, la dosis para paciente con VIH, entonces depende de qué está pasando, ¿no? Es un problema a nivel de la piel, ¿no es cierto? Tiene una dermatitis, ¿no? De contacto o tiene una alergia de contacto porque se sentó en el pasto y su piel tocó, ¿no es cierto? El pasto y justo es alérgico a eso y tiene una alergia de contacto al pasto. Entonces podemos usar hidrocortisona, ¿no? Durante mañana y noche, durante unos 5 días, por ejemplo, para tratar ese eczema de contacto, ¿no? Si su problema es mucho más serio, ¿no? Como ser
una reacción medicamentosa, ha tomado un medicamento y le ha causado, ¿no? Una urticaria sistémica, ¿no? O con un edema de Quincke, ¿no? Entonces ahí podemos usar corticoides sistémicos también, como ser la prednisona, ¿no? A dosis de 0,5 miligramos por día. Por ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, unos 30 miligramos de prednisona, ¿no? Durante 5 días, ¿no? Y con su antihistamínico para tratar los dosis. No se preocupen del HIV, ¿no? Hay que tratar a esos pacientes como si fueran unos pacientes inmunocompetentes, porque lo vamos a tratar durante 5 días. No tenemos problema, ¿no? De reactivar ninguna cosa. Si damos corticoides más tiempo, entonces ahí sí tenemos problemas de saber que se puede reactivar alguna otra infección o algún otro problema de salud, como ser la tuberculosis. Y tenemos que estar entonces sobre el paciente, hacer sus controles después de los 5 días de tratamiento, auscultarlo, revisarlo, ¿no? Si es que hay dudas, una radiografía de tórax, ¿no? Etcétera, ¿no? Espero que con eso haya podido responder a su pregunta, doctora Jenny. ¿Alguna otra consulta que tuvieran los participantes? Ahí hay una persona, creo que levanta la mano. Eh, Ahí está la Ah, mano de Jorge, ah, pero creo que es una mano antigua. cierto, cierto. Si Eso es. tienen alguna consulta adicional, igual la pueden colocar al chat. El doctor está ahí dispuesto a resolver cualquier consulta que tengan. Sí, pónganla al chat si tienen alguna otra pregunta. Eso es. Doc, Sí, adelante. el chat está deshabilitado, por eso volví a levantar la manito. Doc, Ah, ok. ¿en Ah, qué, en qué, en qué casos, si la urticaria, a pesar del tratamiento, ya sea con corticoides sistémicos, oral, la urticaria no ha bajado, podemos aumentar el uso de los corticoides tópicos o no? ¿O en qué casos deberíamos usar tópico más vía oral o sistémico? Gracias, doc. ok. Eh, Generalmente, ¿no? Una urticaria aguda, ¿no? Se trata con antihistamínicos y se trata con cremitas de hidrocortisona, ¿no? En los lugares que más pican. Generalmente eso es suficiente para una urticaria aguda. Ahora, es importante que cuando vean una urticaria aguda, pidan laboratorios, ¿no? Hay que pedir hemograma, hepatograma, NUS, creatinina, examen general de orina. ¿Por qué? Porque hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden desarrollar, ¿no? Una alergia tipo 2 o una alergia tipo 3. Acuérdense, ¿no? La alergia tipo 2 o 3 es con complejos, ¿no? Antígeno anticuerpos circulantes. Y eso puede producir entonces un problema a nivel de riñón, glomerulonefritis, puede producir una hepatitis, puede producir un problema hemático, ¿no? Disminución de glóbulos rojos, disminución de plaquetas. Entonces, ahí sí hay que usar corticoides vía oral. Ahí sí se usan corticoides vía oral porque ya no se trata solamente de una urticaria, sino se trata de una vasculitis con urticaria, ¿no? Entonces, ahí sí usamos corticoides biorales, además de los corticoides locales y de los antihistamínicos, ¿no? Y eso se usa generalmente durante un mes para las vasculitis, ¿no? Causadas con urticaria, ¿no? Y se va disminuyendo la dosis con los cuidados que hemos tenido hace un momento. Hemos dicho que cuando usamos corticoides por largo tiempo, hacemos una línea de base de cómo está su glicemia, cómo está su hipertensión, si tiene hipertensión, cómo está su hemograma, sus electrolitos, y vamos a controlarle, y vamos a controlarlo, ¿no es cierto? A la semana, ver cómo está su glicemia, ver cómo está su presión, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que tener esos cuidados para dar un buen tratamiento al paciente. Espero haber respondido tu pregunta, Jorge. Sí, sí, gracias, doc. La duda era porque, si me permite comentarle,
Si no hay otra pregunta de algún colega. Teníamos un paciente que fue operado de una ileostomía. Posterior al alta no pasó nada, pero en el control ya posoperatorio empezó a presentar una urticaria en todo el cuerpo. Tórax totalmente lleno de eritema, en la espalda también, entonces solo le recetaron su prednisona 0.5 y el paciente venía cada 3 días a las curaciones y controles, pero no se pasaba para nada el eritema. Obvio que ahora ya que vi el manejo, entiendo por dónde fue la falla. Gracias, doc. Muy bien. ¿Hay otra pregunta en el chat? Sí, doctor, se la voy a leer. La doctora Manjón dice, buenas noches, doctor, felicidades por su presentación. Y la pregunta que nos indica dice, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de elección a un paciente que sufre de rinitis crónica, que ya tomó antihistamínicos de primera línea y no existe efectividad? Ok. Doctora Manjón. Gracias, doctora, por su pregunta. Entonces, mire, tenemos dos tipos de rinitis, ¿no? Bueno, en realidad hay muchos, pero vamos a simplificar en las rinitis que son alérgicas a este lado y las rinitis que son no alérgicas al otro lado. Ahí está la quid de su pregunta. Tenemos que saber si es alérgica a la rinitis y es eosinofílica, entonces los corticoides, ¿no? Pues le van a hacer mucho bien. Entonces tenemos que saber el fenotipo ¿no? de la enfermedad. Es eosinofílica, entonces puede ser alérgica y ahí nos ayuda el alergólogo pues a ver si es una alergia que se va a beneficiar de uso de los corticoides. Y por el otro lado están las rinitis no alérgicas, las rinitis atróficas, las rinosinusitis crónicas, los problemas infecciosos crónicos de los senos paranasales, ¿no? La poliposis nasosinusal con inflamación crónica, ¿no es cierto? Que cada una de ellas puede tener un tratamiento diferente, pero todo está en iniciar con ese detalle. ¿Es alérgica o no es alérgica? Ahí está el quid de su pregunta. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos otra consulta en el chat, nos dice Rolando Martínez. Doctor, buenas noches, agradecerle por la excelente charla y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo es recomendable el uso de corticoides en pacientes post-COVID con sibilancias crónica? Ok. Bueno, generalmente estos pacientes post-COVID, ¿no? Tienen una secuela, ¿no es cierto? Entonces han tenido un COVID, una inflamación por el virus, ¿no? Por el coronavirus. Ese virus ha hecho una remodelación de su epitelio bronquial, ha remodelado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay fibrosis, que hay entonces dentro de los bronquios, ¿no? Han crecido cicatrices, ¿no? Los bronquios se han pegado, los bronquios han desaparecido y han quedado tractos fibrosos. Y entonces eso causa entonces lo que se conoce como una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y eso tiene sus guías, ¿no? Tienen que leer las guías GINA, por ejemplo, es muy importante conocer eso, ¿no? Y entonces ahí empezamos a manejar, ¿no? Las guías GINA y los pacientes con EPOC, ¿no? Depende de qué tipo de EPOC es, qué tenemos que hacer para ver qué tipo de EPOC es y el fenotipo de este EPOC. ¿Es un fenotipo eosinofílico? Entonces, si es fenotipo eosinofílico, sí, los corticoides inhalados van a ser de mucho uso. Si no es fenotipo eosinofílico, el bromuro dipatropio, por ejemplo, ¿no? Que es otro medicamento que puede darse también inhalado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo ha avanzado, ¿no? Ya la terapéutica, que estamos en el conocimiento del fenotipo de la enfermedad, ¿no? Y eso lo debemos conocer y debemos buscar también el fenotipo de estas enfermedades alérgicas para dar el mejor tratamiento, ¿no? Muchas gracias, Rolando, por la pregunta. Ya no tenemos consultas en el chat, pero si quieren alguno también puede ir escribiendo o levantar la manito antes que se nos vaya el doctor.
Vamos a ver si todo quedó claro. Aquí, ¿qué pasa? Ah, no, creo que ya son todas las preguntas. Ah, hay una, creo, en el chat. Sí, acaban de colocar. Dice Penny Michelle, dice, doctor, muy buenas noches. ¿El Deflazacort es recomendable en pacientes con lupus? Para el uso crónico, ¿no? Si es que es un paciente que tiene problemas, ¿no? De hipertensión, de ascitis, de insuficiencia renal crónica, sí es recomendable el Deflazacort, ¿no? Porque tiene menor potencia mineralocorticoide, ¿no? Entonces sí es bueno usarlo, pero hay que conocer su uso, ¿no? No lo he puesto en los corticoides, ¿no? No lo he puesto en los corticoides debido a que hay que conocer mucho su uso y actualmente también el costo económico del Deflazacort, ¿no? Es bien alto, ¿no? Entonces, eso es algo que también tiene que entrar en consideración el momento que ustedes hacen la prescripción de un corticoide, ¿no? Pero sí es un corticoide que puede usarse, ¿no? En el lupus, en pacientes que tienen hipertensión, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, debido a que tiene menor efecto mineralocorticoide, correcto. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Creo que no hay ni una consulta adicional. Ha Sí, quedado muy claro, ha tenido buenísimas respuestas en el Multimeter. Así que muchísimas gracias, doctor. Agradecidos por esta charla. Todos han agradecido igualmente en el chat. Ha sido muy provechosa, creo, este curso virtual que ha sido brindado por usted. Y bueno, va a ser hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. gracias a Laboratorios Chile, a South American Express, ¿no? Que ha permitido esta charla y el poder compartir un poquito de mi experiencia en el manejo de corticoides y de enfermedades alérgicas. Un saludo a todos los colegas que han dado su tiempo para escucharme y un saludo y un abrazo para todos, ¿ya? Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.